nos da la impresión de que este triunfo suyo no estaba presupuestado en la cantidad de votos, en la cantidad de porcentaje que usted obtuvo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su primera impresión con respecto a esto? Así es, Alexis. En realidad, pues, a lo largo, digamos, del proceso sí quedó claro de que nuestro principal adversario no necesariamente era uno de los otros partidos políticos, porque las distancias siempre fueron distancias importantes. Nuestro principal adversario, aunque en un porcentaje, digamos, menor, pero había la probabilidad de una segunda ronda y ese era nuestro verdadero adversario, de manera tal que todo nuestro esfuerzo consistía en levantar votación por encima del 40%. Nuestros cálculos eran que podíamos estar ganando con alrededor de un 43%, pero nunca con este porcentaje. ¿Qué sucedió? Creo que hay varias explicaciones. Por un lado, gente que se ha sentido satisfecha con la acción de este gobierno. Por otro lado, gente que me parece que apreció la campaña que hicimos, una campaña de propuestas que llegaron a muchos sectores, porque el apoyo vino de todo el país. Y finalmente, pues creo que hubo algo que la gente me reconoció a mí más en lo personal, porque fue por lo demás una elección en donde hubo, digamos, mucha emotividad. Por lo menos ayer yo sentí mucho cariño de parte de la gente. Sí, nosotros también lo sentimos incluso en el ambiente que hubo en diferentes centros de votación, como que la gente se calentó ayer y, sí, ya en la noche pues que dejó salir toda esa emotividad que tenía y eso nos agrada porque como costarricenses nos gusta ver eso en la calle. Claro, también. por supuesto, por supuesto. Doña Laura, hay un asunto también, posiblemente todavía usted tal vez ni siquiera lo está pensando o por lo menos ha hecho un repaso muy rápido que es su gabinete que es uno de los aspectos fundamentales prioritarios que usted tendrá que analizar posiblemente en los próximos días, pero ya le ha dado alguna vuelta, ha pensado algo, ha pasado por su cabeza algo con respecto al gabinete o todavía es un tema que tiene ahí que no le ha entrado. Sí, yo diría que es todavía muy prematuro porque todo nuestro esfuerzo, toda nuestra concentración y energía estuvo puesta en terminar de culminar una jornada como la de ayer y eso la verdad que requería muchísimo esfuerzo. En estos días estamos básicamente cerrando todavía procesos de campaña, estamos instalando varios equipos, entre ellos algunos que se tendrán que abocar a ir identificando las tareas prioritarias de cara a los primeros días de gobierno, algunos tendrán que abocarse más al tema de promover ese diálogo político y social que hemos anunciado, así que vamos a tomarnos unos días. Por lo demás es una decisión tan importante, Alexis, que necesito estar verdaderamente en un estado de mucha lucidez, más descansada, tomar más distancia de este proceso y poder hacer un análisis de lo más objetivo posible sin ningún tipo de presión. ¿Hay algún tiempo que usted se ha planteado para tener ya esta decisión tomada? No necesariamente, pero no quisiera tampoco que me pase un poquito lo que le pasó al presidente Arias, que fue muy al final, casi que 15 días antes del traspaso de poderes, porque sí quisiera que la gente tenga algún margen para ir de verdad organizándose y preparándose para asumir sus respectivas carteras. Podríamos estar hablando un mes, quizás. Podría ser entre marzo, a lo largo del mes de marzo, más bien hacia mitad o finales del mes de marzo. Nos acordamos del presidente Arias cuando integró su gabinete, el presidente hablaba de la meritocracia. Doña Laura también pensará en la meritocracia a la hora de llamar sus ministros o sus ministras. Cómo no, Alexis, porque la verdad que una presidencia se juega el todo por el todo, es decir, aquí no hay segundas y terceras oportunidades. Entonces vamos verdaderamente a procurar dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo se definimos nosotros, digamos, ese perfil del ministro, la ministra o del jerarca ideal? Tienen que confluir varios aspectos. Por un lado, pues, gente conocedora de su área. En segundo término, sí se requiere, más allá, digamos, de las dotes propiamente intelectuales, se requiere también un mínimo de manejo del ambiente político, de la negociación, algunas características de liderazgo, porque conducir instituciones de gobierno no es tan fácil, y finalmente algo que es fundamental, la integridad y digamos, la transparencia que puedan mostrar estas personas. Ese será el perfil de... Esas serán por lo menos 3 de las principales cualidades que buscaremos. Y no se descarta incluso que usted pudiera llamar a algún ministro o alguna ministra que está en el actual gobierno incluso. Bueno, el hecho de haber participado en este gobierno no desacredita a nadie, digamos, para volver a aspirar a un cargo y alguna consideración que podamos hacer, pero de nuevo vamos a hacer un análisis muy objetivo y sin ningún tipo de presión, de manera tal que ojalá
sean las mejores decisiones posibles. Conocemos a doña Laura en sus diferentes funciones. Usted siempre ha hablado del diálogo y la negociación. Incluso ayer en su discurso de la victoria usted volvió a hablar de este punto, de la negociación y el diálogo, que será fundamental sobre todo en la Asamblea Legislativa, porque vimos que hay una Asamblea Legislativa que posiblemente quedará muy fragmentada, quizás más fragmentada que la actual, y ahí será necesario que doña Laura Chinchilla eche mano a toda su capacidad de negociación. ¿Ya ha pensado usted en eso y no le tiene miedo a la negociación, ni al diálogo, ni a la concesión de posiciones?